Empiezo. Buenos días, mi nombre es Jesús Seca y en esta oportunidad mis compañeros y yo presentamos un análisis sobre el conflicto armado interno terrorismo que marcó el Perú durante los años 1980 y 2000. Nos centramos específicamente en el accionar del grupo terrorista Sendero Luminoso, explorando sus orígenes y el desarrollo que tuvo sus consecuencias políticas durante el siglo XX. El conflicto armado interno en el Perú no apareció de manera repentina, sino que fue la consecuencia de un largo proceso histórico e ideológico y político que afectó sobre todo a las zonas andinas del país. Según un informe final de la CBR, Sendero Luminoso, liderado por Abimael Guzmán, inició la violencia en mayo de 1980. Esto después de que del país dejara de estar bajo el mando de un gobierno militar y volviera a la democracia. Mientras las fuerzas políticas se preparaban para elecciones, Sendero rechazó por completo la vía democrática y afirmó que solo buscaba mantener el viejo Estado. La organización terrorista se expandió gracias a las brechas históricas que había entre el Estado y las comunidades rurales o indígenas. Y aunque inicialmente Sendero halló cierto espacio para comunicar su discurso, pronto mostró su verdadero carácter terrorista, atacando las zonas que decía defender. Para explicar este proceso, se seleccionaron 3 semanas del curso, tal como se pide en el trabajo. Primero tenemos la semana 9, la reforma agraria. Esta nos ayuda a entender el contexto rural previo al conflicto. En la semana 12, Sendero Luminoso y la subversión analiza la violencia y la escala que tuvo Sendero en el país. Y en la semana 14, los años 90 y el Fujimorismo, explica el declive del terrorismo y el miedo que favoreció el régimen autoritario. Ok, en el tema de la búsqueda de información, Sendero Luminoso surgió en la década de 1970, liderado por Abimael Guzmán, que se hacía llamar el Camarada Gonzalo, ya que este grupo terrorista tenía una ideología de Mao Zedong y esta organización logró el descontento de la gente, la desigualdad, la cuestión agraria y la fuerte debilidad, la cual logra consolidar en un entorno universitario en la Universidad San Cristóbal de Huamanga, en Ayacucho, en el año 1980. Sendero Luminoso inicia su expansión en las zonas rurales de Ayacucho, donde el punto de inicio fue cuando las rondas campesinas atravesaron los conflictos internos y las tensiones éticas. En este caso serían disputas de tierras rivales entre campesinos y desigualdades sociales. Esto hace que identifique a campesinos más pobres para volver sus aliados, ofreciéndoles una justicia sobre sus opresores, ya que hablan quechua y resolvían disputas y ofrecían una justicia rápida. Esto nos quiere decir que el apoyo social con violencia, ya que logran controlar comunidades enteras, convertirlas para su base en una guerra. Esto nos dice Scargaza en el 2001 en la página 88 al 89. Uno de los ataques principales de Sendero Luminoso fue la quema de armas en Chuchi, Ayacucho, donde también surgen varias masacres en las comunidades, lo cual este grupo terrorista violan derechos humanos y la tranquilidad de las personas. Otros atentados, otros atentados tenemos como el ataque de Tarata, donde explota un coche bomba en la avenida Tarata Miraflores, lo que provoca la muerte de 25 personas, 5 desaparecidos, 250 heridos y 360 familias damnificadas. Tenemos el ataque también de Lucanamarca, que es un ataque a una comunidad campesina donde mueren 65 personas, entre niños, ancianos, jóvenes, y un campesino logra salvarse por, de un machetazo en la cabeza. Y el último tenemos el ataque a los mártires de Chimbote, donde el 9 de diciembre de 1991 los sacerdotes, dos sacerdotes polacos y un italiano, fueron asesinados brutalmente por Sendero Luminoso, en el cual estos sacerdotes apoyaban a las comunidades rurales afectadas por la pobreza, los cuales ellos fueron capturados en Pariacoto y ejecutados camino a una misa.
En los años 70, el Perú impulsó una reforma agraria con la intención de redistribuir la tierra y acabar con las viejas estructuras de poder rural. Sin embargo, aunque buscaba justicia social, lo que dejó fueron vacíos de poder y muchas expectativas incumplidas. Las comunidades campesinas que esperaban mejoras concretas en su vida diaria se encontraron con un Estado incapaz de sostener el cambio. Esta frustración fue aprovechada por Sendero Luminoso, que construyó su narrativa diciendo que el país seguía siendo semifeudal y que la única salida era una guerra popular. Así, una política que pretendía transformar la realidad rural terminó siendo una causa indirecta del surgimiento del terrorismo. El accionar de Sendero Luminoso tuvo un efecto devastador en la economía, especialmente en las zonas rurales. Los atentados constantes frenaron la inversión y paralizaron proyectos de desarrollo local, lo que profundizó la pobreza que ya existía en las comunidades campesinas. La violencia generó un clima de inseguridad que desalentó la producción agrícola y el comercio, dejando muchas familias sin medios de subsistencia. En este escenario, la economía nacional se vio golpeada, pero fueron las regiones rurales las que surgieron con mayor crudeza, atrapadas en un círculo de pobreza y violencia del que resultaba difícil salir. En resumen, el terrorismo no solamente deterioró la economía, sino que bloqueó las oportunidades de progreso para miles de campesinos. A ver, señor Herbert, para usted, ¿cómo le marcó y cómo fue el terrorismo en su época? El terrorismo en la época del 84, que le digo 84, 85, fue muy duro. Ese tiempo yo trabajaba en Cerro de Pasco y el pueblo asustados, aterrorizados del Sendero Luminoso, y casi la mayoría de ese pueblo del Cerro de Pasco se vinieron acá a Lima, pero se dieron la sorpresa que acá en Lima también existía el terrorismo. ¿Qué mensaje le dejó el terrorismo y qué marca le dejó para usted en el futuro? ¿Qué opinión? ¿Cómo después de todo lo vivido, cómo le dejó la experiencia? Como te repito, la experiencia que tuve ya, yo trabajé por allá y muy duro. De ahí retorné a Lima, también me di la sorpresa que también... Señorita Ana, para usted, ¿qué fue el terrorismo y cómo la marcó y lo vivió? El terrorismo fue lo peor que pudo sucederle a Perú. Vivíamos en un caos, en un horror, en una tristeza, en una desolación. No podíamos salir a la calle porque en cualquier momento sonaban las bombas, la policía te cogía sin pensar si eras inocente o culpable. En la noche no podía salir por los apagados. Conclusión. La violencia de Sendero Luminoso entre 1980 y el 2000 surgió por las desigualdades históricas, pobreza y la débil presencia del Estado en las zonas andinas. La organización aprovechó las frustraciones dejadas por las reformas agrarias y las brechas sociales que difundió la ideología radical desde las universidades de San Cristóbal de Huamanga, imponiendo un proyecto totalitario basado en el terror. Sus acciones provocaron miles de muertes, destrucción del tejido de toda una sociedad, mayor pobreza rural y en profundidad de la crisis política. El miedo generado fue usado por el régimen de los años 90 para justificar prácticas autoritarias. Este periodo demuestra la importancia de fomentar la democracia, las instituciones y la justicia para evitar que discursos extremistas vuelvan a surgir.